El Hospital Universitario Central se alzaba imponente bajo el cielo despejado de Ciudad de México, sus ventanas reflejando las primeras luces del amanecer que se filtraban entre los edificios de la capital. En el 7º piso, la residente Catalina Esquivel caminaba por los pasillos con paso firme pero silencioso, revisando las historias clínicas de sus pacientes. A los 29 años, había aprendido que cada expediente contenía una vida completa, no solo síntomas y diagnósticos. «Buenos días, señor Herrera», susurró al entrar en la habitación 704, donde un anciano de ojos cansados la recibió con una sonrisa débil. «¿Cómo se encuentra hoy?». El hombre, que llevaba 3 semanas internado por complicaciones cardíacas, extendió su mano temblorosa hacia ella. Catalina la tomó sin dudarlo, sintiendo la fragilidad de sus dedos como ramas secas. «Doctora, tengo miedo», confesó con voz quebrada. «Mi nieta se casa el próximo mes y no sé si podré acompañarla al altar». Catalina se sentó en el borde de la cama, ignorando las normas no escritas sobre mantener distancia profesional. Sus ojos castaños se llenaron de comprensión mientras escuchaba los temores del anciano, ofreciéndole no solo palabras de aliento, sino verdadera presencia humana. «Vamos a hacer todo lo posible para que esté ahí», le prometió, apretando suavemente su mano. «Pero mientras tanto, cuénteme sobre ella. ¿Cómo es su nieta?». Durante los siguientes 20 minutos, el rostro del señor Herrera se iluminó mientras describía a la futura novia, y Catalina escuchó cada palabra como si fuera la historia más fascinante del mundo. No se dio cuenta de que alguien observaba desde el umbral de la puerta. El doctor Adrián Salazar, jefe de cirugía cardiovascular, había llegado para revisar el caso del señor Herrera. Con sus 38 años, era considerado una leyenda en el hospital. Manos precisas, mente brillante y una reputación que infundía tanto respeto como temor. Su presencia imponía silencio en los pasillos y sus cirugías eran obras maestras de técnica quirúrgica. Pero lo que presenció en esa habitación lo irritó profundamente. «Disculpe, doctora Esquivel», interrumpió con voz cortante, entrando al cuarto con autoridad. «¿Podría explicarme qué tiene que ver la boda de una nieta con el protocolo postoperatorio del señor Herrera?». Catalina se incorporó inmediatamente, sintiendo el calor subir a sus mejillas. El señor Herrera retiró su mano, intimidado por la presencia del cirujano. «Doctor Salazar estaba realizando la evaluación matutina y...». «¿Evaluación?», la cortó con sarcasmo. «Lo que vi fue una sesión de terapia emocional. Este es un hospital, no un salón de té». El ambiente se tensó. Catalina sintió la mirada del anciano alternando entre ambos médicos, y su corazón se aceleró. Sabía que Adrián Salazar tenía razón según los estándares tradicionales, pero también sabía que había algo profundamente equivocado en tratar a los pacientes como simples casos clínicos. «Con todo respeto, doctor», respondió con voz firme pero respetuosa, «el estado emocional del señor Herrera influye directamente en su recuperación. Los estudios demuestran que...». «Los estudios», la interrumpió nuevamente, acercándose hasta quedar frente a ella. Sus ojos oscuros la miraron con una frialdad que la hizo estremecer. «Doctora Esquivel, permítame darle un consejo que le ahorrará muchas decepciones en su carrera». El silencio se hizo pesado. Incluso el señor Herrera parecía contener la respiración. «La medicina no es un cuento de hadas donde los abrazos curan enfermedades», continuó Adrián con tono despiadado. «Es ciencia pura, técnica, precisión. Los médicos que confunden sentimentalismo con profesionalismo no solo fracasan, ponen en riesgo vidas». Catalina sintió cada palabra como una bofetada. Sus años de estudio, su dedicación, su genuina preocupación por el bienestar de los pacientes, todo parecía desmoronarse bajo la mirada implacable del cirujano. «Usted es una ilusa si cree que puede salvar al mundo con palmaditas en la espalda», sentenció finalmente. «Y los ilusos no duran mucho en este lugar». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el señor Herrera con eficiencia mecánica. Revisó los monitores, ajustó la medicación y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio devastador. Catalina permaneció inmóvil unos segundos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. El anciano la miró con compasión y susurró: «No le haga caso, doctora. Usted tiene algo que él perdió hace mucho tiempo». Pero las palabras de aliento del paciente
no lograron borrar el eco de la humillación. Mientras terminaba su ronda, Catalina sintió como si algo se hubiera roto en su interior. No su determinación de ser una buena médica, pero sí su confianza en que podía hacerlo sin sacrificar su humanidad. Esa tarde, cuando el Hospital Universitario Central se sumergía en la rutina vespertina, Catalina tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Mantendría la distancia profesional que aparentemente se esperaba de ella, pero jamás permitiría que la convirtieran en una máquina sin alma. No sabía que esa misma noche el destino comenzaría a tejer una historia que pondría a prueba no solo sus convicciones, sino también las del hombre que la había llamado ilusa. 3 semanas habían pasado desde el enfrentamiento en la habitación del señor Herrera, y el Hospital Universitario Central parecía haber adoptado un nuevo ritmo. Catalina caminaba por los pasillos con la misma dedicación de siempre, pero algo fundamental había cambiado en su manera de relacionarse con los pacientes. «Buenos días», saludaba con cortesía profesional, revisando expedientes con eficiencia mecánica. Sus manos seguían siendo gentiles al tomar la presión arterial. Sus ojos mantenían la atención necesaria durante las auscultaciones, pero las conversaciones se habían reducido a lo estrictamente médico. La enfermera Esperanza Morales, una mujer de 50 años que había visto pasar a cientos de residentes, observaba preocupada el cambio en la joven doctora. Durante el turno de la mañana, se acercó a Catalina mientras ésta actualizaba las historias clínicas en la estación de enfermería. «Doctora Esquivel», le dijo con voz maternal, «¿se encuentra bien? La noto diferente». Catalina levantó la mirada de los papeles, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy perfectamente, enfermera Morales. Solo me estoy enfocando más en los aspectos técnicos del trabajo». «¿Y los pacientes?», preguntó Esperanza, sin poder ocultar su inquietud. «El señor Herrera pregunta por usted constantemente. Dice que echa de menos sus conversaciones». Un dolor punzante atravesó el pecho de Catalina, pero mantuvo la compostura. «Los pacientes están recibiendo la atención médica que necesitan. Eso es lo importante». Esperanza suspiró, reconociendo en esas palabras el eco de algo que había escuchado antes. Había visto cómo el ambiente del hospital podía endurecer a los médicos más sensibles, convirtiéndolos en versiones más frías de sí mismos. Mientras tanto, en el piso superior, el doctor Adrián Salazar experimentaba una extraña inquietud que no lograba explicar. Durante las últimas semanas, había notado la transformación de la residente y, lejos de sentir satisfacción por haberla corregido, experimentaba una sensación incómoda que no sabía identificar. Sus cirugías seguían siendo impecables, sus diagnósticos precisos, su reputación intacta, pero por primera vez en años se encontraba cuestionando si la frialdad era realmente sinónimo de excelencia médica. La tarde del martes, durante la ronda médica en el área de cardiología, Adrián observó a Catalina examinar a un paciente joven que había sufrido un infarto prematuro. Era un hombre de 35 años, Fernando Delgado, contador público que trabajaba turnos de 16 horas para mantener a su familia. «Los valores de sus enzimas cardíacas han mejorado considerablemente», informó Catalina con tono profesional. «El tratamiento está funcionando adecuadamente. Puede esperar el alta en 3 días». Fernando, pálido y visiblemente angustiado, asintió en silencio. Sus ojos mostraban una preocupación que iba más allá de su condición física. «¿Tiene alguna pregunta sobre su tratamiento?», preguntó Catalina, manteniéndose de pie junto a la cama con el expediente en las manos. «Doctor, yo tengo miedo», confesó Fernando con voz temblorosa. «Tengo 2 hijos pequeños. ¿Esto va a volver a pasar? ¿Podré trabajar normal?». Catalina sintió un tirón familiar en el pecho, el impulso natural de sentarse, de tomar su mano, de ofrecerle no solo información médica, sino también comprensión humana. Pero las palabras de Adrián resonaron en su mente. «Los médicos que sienten de más fracasan. Su pronóstico es favorable si sigue las indicaciones médicas», respondió manteniendo la distancia. «El cardiólogo le explicará los cuidados a largo plazo antes del alta». Fernando bajó la mirada, claramente insatisfecho con la respuesta fría y técnica. Adrián, que había presenciado toda la interacción desde el umbral de la puerta, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: vergüenza. Esa noche,
Mientras Catalina terminaba sus notas en el área de residentes, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la jornada. La voz de la operadora era urgente. «Doctora Esquivel, necesitamos que venga al consultorio del doctor Salazar inmediatamente. Es una emergencia». Catalina sintió que su corazón se aceleraba mientras corría por los pasillos. A pesar de sus diferencias con Adrián, seguía siendo un colega, y cualquier emergencia médica activaba todos sus instintos de sanadora. Al llegar al consultorio encontró la puerta abierta y a Esperanza inclinada sobre una figura en el suelo. Era Adrián, inconsciente, con el rostro pálido y la respiración irregular. «Lo encontró la señora de limpieza hace 5 minutos», explicó Esperanza, mientras Catalina se arrodillaba junto al cuerpo inmóvil. Estaba trabajando hasta muy tarde otra vez. Sin pensarlo 2 veces, Catalina activó todos sus conocimientos médicos. Verificó sus signos vitales, pidió que trajeran un electrocardiograma portátil y comenzó a evaluar su estado neurológico. Sus manos, que habían mantenido distancia profesional durante semanas, ahora trabajaban con la urgencia y dedicación que siempre habían caracterizado su vocación. Pulso irregular, tensión baja, posible deshidratación severa, murmuró mientras coordinaba con Esperanza. «Necesitamos llevarlo a urgencias ahora». Durante los siguientes 30 minutos, Catalina se convirtió nuevamente en la médica que había sido antes. Atenta, empática, completamente entregada a salvar una vida. No importaba que fuera el hombre que la había humillado. En ese momento, solo era un paciente que la necesitaba. Mientras el equipo de urgencias estabilizaba a Adrián, Catalina permaneció en la sala de espera, con las manos aún temblorosas por la adrenalina. Se dio cuenta de que, por primera vez en semanas, se sentía completa nuevamente. No había pensado en proteger su orgullo o mantener distancia. Simplemente había hecho lo que sabía hacer mejor: cuidar. Esperanza se sentó a su lado, observándola con una sonrisa maternal. «Ahí está la doctora que conocía», le dijo suavemente. «No deje que nadie le quite eso, mijita. Es su don más grande». Catalina asintió, sintiendo cómo algo se reconstruía en su interior. Había aprendido una lección valiosa esa noche. La verdadera fortaleza no consistía en endurecerse, sino en mantener la compasión intacta a pesar de las heridas. El amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Central. Adrián Salazar despertó lentamente, con la boca seca y una sensación de desorientación que no había experimentado desde sus días de estudiante de medicina. Los monitores emitían sonidos rítmicos a su alrededor y el olor característico de desinfectante le recordó dónde se encontraba. «¿Cómo se siente, doctor?», preguntó una voz familiar. Al enfocar la mirada, reconoció a la enfermera Esperanza, quien verificaba los equipos con expresión preocupada. «¿Qué pasó?», murmuró Adrián, intentando incorporarse antes de que un mareo lo obligara a recostarse nuevamente. Sufrió un colapso por agotamiento extremo, deshidratación severa y arritmia inducida por estrés, explicó Esperanza con tono profesional pero cálido. La doctora Esquivel fue quien lo estabilizó anoche. El nombre golpeó a Adrián como una bofetada fría. Imágenes fragmentadas comenzaron a recomponerse en su memoria. El cansancio abrumador, la sensación de que las paredes del consultorio se cerraban sobre él. Y luego, nada. «¿La doctora Esquivel?», repitió, sintiendo cómo una mezcla de confusión y algo parecido a la vergüenza se instalaba en su pecho. «Sí», confirmó Esperanza, observándolo detenidamente. Trabajó toda la noche para asegurar su estabilización. Aplicó el protocolo de emergencia cardiovascular de manera impecable. «Le salvó la vida, doctor Salazar». Las palabras resonaron en la mente de Adrián con una fuerza devastadora. La mujer a quien había llamado ilusa, a quien había acusado de ser demasiado sentimental para la medicina, había sido quien lo salvó cuando más vulnerable se encontraba. Durante las siguientes horas, mientras los médicos de turno verificaban su evolución, Adrián no podía dejar de pensar en la ironía cruel de la situación. Su arrogancia, su desprecio por lo que él consideraba debilidad emocional, había sido contestada de la manera más humillante posible, siendo rescatado por la compasión de quien había menospreciado. El doctor Ricardo Mendizábal, cardiólogo y amigo de años de Adrián, entró a la habitación con expresión seria. «Hermano, nos diste un susto terrible», le dijo mientras revisaba los resultados.
¿Cuándo fue la última vez que descansaste más de 4 horas seguidas? Adrián intentó recordar, pero no pudo. Los últimos meses habían sido un borrón de cirugías, consultas y noches en vela revisando casos complejos. No lo sé, admitió con voz ronca. Tu cuerpo te está mandando una advertencia clara, continuó Ricardo. Si no cambias tu ritmo de vida, esto puede repetirse con consecuencias más graves. Necesitas tomarte un descanso real. Pero Adrián apenas escuchaba las recomendaciones médicas. Su mente seguía regresando obsesivamente a la misma pregunta. ¿Cómo había reaccionado Catalina al encontrarlo inconsciente? Había dudado siquiera un segundo antes de ayudarlo, después de cómo la había tratado. Esa tarde, cuando ya se sentía más estable, pidió ver a Catalina. Esperanza le informó que ella había terminado su turno, pero accedió a llamarla. 20 minutos después, Catalina apareció en la puerta de la habitación. Su apariencia era impecable como siempre, pero Adrián notó las ojeras bajo sus ojos, evidencia de la noche sin dormir que había pasado. Ella se acercó con paso firme pero cauteloso, manteniendo la distancia profesional que había adoptado en las últimas semanas. Doctor Salazar, lo saludó con cortesía formal. Me alegra ver que se encuentra mejor. Doctora Esquivel, respondió Adrián, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Esperanza me contó lo que hizo anoche. Catalina lo interrumpió suavemente. Solo cumplí con mi deber médico. Cualquier colega habría hecho lo mismo. Pero Adrián sabía que eso no era cierto. Había conocido médicos que, ante una situación similar con alguien que los había humillado públicamente, habrían actuado con menos dedicación, con menos urgencia. Catalina no solo había respondido profesionalmente, había puesto toda su alma en salvarlo. No, dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo por la intensidad de su tono. No fue solo deber profesional. Usted se entregó completamente a salvar mi vida, a pesar de cómo la traté. Catalina mantuvo la mirada serena, pero Adrián pudo percibir un destello de dolor en sus ojos. Los pacientes no son nuestros enemigos, doctor. Son vidas que merecen toda nuestra dedicación, independientemente de las circunstancias personales. Esas palabras golpearon a Adrián más fuerte que cualquier reproche directo. Se dio cuenta de que Catalina le estaba dando una lección de humanidad sin siquiera intentarlo, simplemente siendo quien era. Catalina, comenzó, usando su nombre por primera vez, pero ella lo detuvo alzando una mano. Descanse, doctor Salazar. Su recuperación es lo más importante ahora. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltearse. Y por favor, cuídese mejor. El hospital lo necesita. Cuando se quedó solo, Adrián cerró los ojos y sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una profunda humildad. Por primera vez, comprendió que había confundido fortaleza con frialdad, profesionalismo con insensibilidad. Esa noche, mientras el hospital se sumergía en la quietud nocturna, Adrián permaneció despierto reflexionando. La mujer que había salvado su vida era todo lo que él había olvidado ser, compasiva sin ser débil, humana sin sacrificar excelencia profesional. Se dio cuenta de que tenía una deuda que iba más allá de la gratitud. Tenía la responsabilidad de reconocer públicamente que había estado equivocado, no solo sobre Catalina, sino sobre los fundamentos mismos de lo que significaba ser médico. Pero también sabía que las palabras no serían suficientes. Tendría que demostrar con acciones que la lección había calado profundo, que el hombre que despertó en esa cama no era el mismo que había colapsado en su consultorio. Una semana después del colapso, Adrián regresó al Hospital Universitario Central con órdenes médicas estrictas, jornadas reducidas, descansos obligatorios y seguimiento cardiológico regular. Pero más que las limitaciones físicas, lo que realmente había cambiado era su perspectiva del mundo que había construido a su alrededor. Sus primeros días de vuelta fueron extraños. Los residentes lo trataban con la misma deferencia de siempre, pero había algo diferente en sus miradas. Algunos mostraban genuina preocupación, otros curiosidad, y unos pocos una expresión que Adrián tardó en reconocer: decepción. Se dio cuenta de que su colapso había expuesto algo que había intentado ocultar durante años: su vulnerabilidad humana. El doctor Eduardo Vargas, jefe del Departamento de Medicina Interna y mentor de Adrián desde sus días de residente, lo convocó a su oficina el miércoles por la mañana. Eduardo era un hombre de 62 años, con el cabello completamente plateado
y una manera de hablar pausada que inspiraba respeto. «Adrián», le dijo mientras servía 2 tazas de café, «¿cómo te sientes realmente?» «Físicamente me encuentro bien», respondió Adrián, tomando asiento frente al escritorio lleno de libros médicos y fotografías familiares. «No pregunto por tu estado físico», aclaró Eduardo con una sonrisa paternal. «Llevo 30 años en este hospital y he visto cómo el ambiente puede transformar a las personas. ¿Cómo está Adrián, el hombre, no el cirujano?» La pregunta lo tomó desprevenido. Hacía tanto tiempo que había fusionado ambas identidades que ya no sabía dónde terminaba el profesional y comenzaba la persona. «No lo sé», admitió con honestidad inusual. «Creo que perdí esa distinción hace años». Eduardo asintió comprensivamente. «Me lo imaginaba. ¿Sabes? Cuando eras residente tenías una cualidad especial. Eras brillante, sí, pero también tenías algo que muchos cirujanos pierden: la capacidad de ver a las personas detrás de las enfermedades». Adrián recordó vagamente a ese joven médico, lleno de ideales y determinación por hacer la diferencia. ¿Cuándo había comenzado a desaparecer esa versión de sí mismo? «La doctora Esquivel me recuerda a ti en esos tiempos», continuó Eduardo, observando cuidadosamente la reacción de Adrián. «Tiene esa misma dedicación, esa misma compasión genuina por los pacientes». El nombre de Catalina hizo que Adrián se tensara visiblemente. Durante la semana había intentado buscar oportunidades para agradecerle adecuadamente, pero ella parecía evitarlo sistemáticamente. Mantenía su profesionalismo impecable, pero creaba distancia física y emocional cada vez que sus caminos se cruzaban. «Eduardo», dijo Adrián después de un momento de silencio, «cometí un error grave con ella. La humillé públicamente. Cuestioné su capacidad como médica y después ella me salvó la vida. ¿Y qué piensas hacer al respecto?» Adrián se pasó las manos por el cabello, frustrado. «No lo sé. ¿Cómo se disculpa uno por haber estado tan equivocado? ¿Cómo se repara algo así?» «Las disculpas son importantes», reflexionó Eduardo, «pero las acciones hablan más fuerte. La pregunta real es, ¿qué has aprendido de esta experiencia?» Esa tarde, Adrián tuvo su respuesta cuando presenció una situación que le reveló la magnitud de su error. Caminaba por el área de cardiología cuando escuchó voces alteradas provenientes de una habitación. Al acercarse, reconoció la voz del doctor Pablo Restrepo, un cirujano júnior conocido por su arrogancia, dirigiéndose a una paciente anciana. «Señora, le he explicado 3 veces el procedimiento», decía Restrepo con tono exasperado. «No tengo tiempo para repetir información básica. ¿Entiende o no entiende?» La mujer, de aproximadamente 70 años, lo miraba con ojos asustados y confundidos. «Doctor, yo solo quiero saber si voy a poder caminar después de la operación. Mi nieto se gradúa el próximo mes y...» «Eso no tiene relevancia médica», la cortó Restrepo. «Concéntrese en seguir las indicaciones preoperatorias». Adrián sintió una punzada de reconocimiento. Era como verse a sí mismo en un espejo cruel. Esas palabras, esa actitud, esa frialdad calculada. Había sido exactamente así como había tratado a los pacientes durante años, como había tratado a Catalina. Estaba a punto de intervenir cuando vio aparecer a Catalina en el pasillo. Sin dudarlo, ella entró a la habitación con determinación silenciosa. «Doctor Restrepo», dijo con voz firme pero respetuosa, «¿podría revisar conmigo el protocolo postoperatorio en el expediente? Hay algunos puntos que me gustaría aclarar». Restrepo, sorprendido por la interrupción, aceptó salir de la habitación. Adrián se acercó discretamente a la puerta para observar lo que sucedía. Catalina se sentó junto a la cama de la anciana, tomó su mano temblorosa y le sonrió con calidez genuina. «Señora Leticia, soy la doctora Esquivel. ¿Le gustaría que habláramos sobre su operación? Entiendo que está preocupada por su nieto». Durante los siguientes 15 minutos, Adrián presenció algo extraordinario. Catalina no solo explicó el procedimiento de manera comprensible, sino que conectó los aspectos médicos con las preocupaciones reales de la paciente. Habló sobre tiempos de recuperación, terapia física y sí, sobre las posibilidades de que pudiera asistir a la graduación de su nieto. «Doctora», dijo la señora Leticia con lágrimas en los ojos, «gracias por tratarme como una persona, no solo como un expediente». Cuando Catalina salió de la habitación, se encontró con Adrián esperándola en el pasillo. Por un momento, ambos se miraron en silencio. «Eso»,
dijo Adrián con voz ronca. Eso es lo que debería ser un médico. Catalina lo observó detenidamente, como si tratara de descifrar sus intenciones. Es lo que usted era antes, respondió suavemente. Esperanza me contó historias sobre el doctor Salazar de hace años, el que se quedaba después del turno para explicar diagnósticos a familias angustiadas. Adrián sintió como si le hubieran quitado una venda de los ojos. ¿Esperanza le contó eso? También me dijo que usted fue quien operó gratis a su hijo cuando tuvo el accidente, hace 5 años, que pasó 3 noches sin dormir para asegurar que la cirugía fuera perfecta. Los recuerdos regresaron como una avalancha. Había olvidado por completo ese caso, como había olvidado muchos otros momentos de humanidad que había demostrado en el pasado. ¿Qué me pasó, Catalina?, preguntó usando su nombre con una vulnerabilidad que no había mostrado en años. ¿Cuándo dejé de ser ese médico? Catalina lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. No lo sé, doctor, pero lo que sí sé es que ese médico sigue ahí. Lo vi la noche que colapsó. Había expedientes de pacientes complejos esparcidos por su escritorio, notas escritas a mano sobre casos que lo preocupaban. Usted no había dejado de cuidar. Había dejado de mostrar que le importaba. Esas palabras golpearon a Adrián con una fuerza reveladora. Se dio cuenta de que en algún momento había construido una armadura de frialdad para protegerse del dolor que implicaba care profundamente por cada vida bajo su responsabilidad. Pero esa armadura lo había aislado no solo del dolor, sino también de la alegría, de la conexión humana, de la verdadera esencia de por qué había decidido ser médico. Catalina, dijo finalmente, necesito pedirle perdón, no solo por lo que le dije, sino por haber olvidado lo que usted me recordó esa noche. Usted no es una ilusa. Yo me convertí en un cobarde. Las semanas siguientes al encuentro en el pasillo trajeron cambios sutiles, pero evidentes, en la dinámica del Hospital Universitario Central. Adrián había comenzado a modificar pequeños aspectos de su rutina. Dedicaba más tiempo a explicar procedimientos a los pacientes, hacía preguntas sobre sus preocupaciones personales y por primera vez en años, algunos de sus colegas lo veían sonreír genuinamente. Sin embargo, la relación con Catalina permanecía en un territorio incierto. Ella mantenía su profesionalismo impecable, pero era evidente que las heridas causadas por la humillación pública no habían sanado completamente. Respondía a sus intentos de conversación con cortesía educada, pero existía una barrera invisible que él no sabía cómo cruzar. El viernes por la tarde, Adrián se encontraba revisando el caso de un paciente cuando la enfermera Esperanza se acercó con expresión preocupada. «Doctor Salazar», le dijo en voz baja, «¿podría acompañarme un momento? Hay algo que creo que debería saber». Intrigado, Adrián la siguió hasta una pequeña oficina administrativa donde Esperanza cerró la puerta con cuidado. «¿Recuerda al señor Herrera?», preguntó sin preámbulos. Adrián tardó un momento en ubicar el nombre. «El paciente cardíaco de la habitación 704. ¿El que tenía la nieta que se casaba?» «Exactamente», confirmó Esperanza. «Ese día que usted tuvo el enfrentamiento con la doctora Esquivel. Lo que pasó después es algo que debería conocer». Esperanza se sentó y suspiró profundamente antes de continuar. «Después de que usted se fue, el señor Herrera tuvo una crisis de ansiedad severa. Su presión arterial se disparó. Comenzó con palpitaciones irregulares. La doctora Esquivel se quedó con él durante 4 horas, aplicando técnicas de relajación, explicándole cada paso del tratamiento, asegurándose de que se sintiera seguro. Adrián sintió como si algo frío se deslizara por su estómago. No sabía... Esa noche el señor Herrera me confesó algo», continuó Esperanza. «Me dijo que había perdido las ganas de luchar, que después de su enfrentamiento con usted se sintió como un estorbo, una molestia para el personal médico. Pero la doctora Esquivel le devolvió la esperanza. La culpa golpeó a Adrián como una ola devastadora. No solo había humillado a Catalina, sino que indirectamente había puesto en riesgo la salud emocional de un paciente vulnerable. «Hay más», añadió Esperanza. «El señor Herrera salió del hospital a tiempo para la boda de su nieta. Caminó con ella hacia el altar, bailó en la recepción, me envió fotos. Pero antes de irse me pidió que le diera un mensaje a la doctora Esquivel». Esperanza sacó un sobre del bolsillo de su uniforme. «Nunca se lo entregué porque sabía que la haría llorar,
y ella ya había llorado suficiente por culpa de lo que pasó. Adrián tomó el sobre con manos temblorosas. La letra era cuidadosa, de alguien que había tomado tiempo para elegir cada palabra. Doctora Esquivel, no sé si alguna vez leerá esto, pero necesito que sepa algo importante. El día que ese doctor la regañó delante de mí, yo perdí la fe. Pensé que era cierto, que los médicos no podían perder tiempo con las preocupaciones de un viejo como yo. Pero usted me demostró lo contrario. Usted me salvó no solo médicamente, sino humanamente. Gracias a su bondad, pude caminar con mi nieta hacia el altar. Pude verla feliz. Pude abrazar a mis bisnietos. Usted me devolvió la vida de verdad. No deje que nadie le quite esa luz que tiene. El mundo necesita más médicos como usted. Con todo mi cariño y gratitud, Ernesto Herrera. Adrián terminó de leer la carta con los ojos húmedos. La magnitud de su error se expandía como ondas en un lago. No solo había lastimado a Catalina, sino que había puesto en peligro la confianza de un paciente en el sistema médico completo. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó con voz ronca. Porque he visto cómo usted ha estado tratando de cambiar, respondió Esperanza con sabiduría maternal. Y porque creo que merece saber la verdad completa sobre el daño que causó y sobre la grandeza de la persona que está tratando de recuperar. Esa noche Adrián no pudo dormir. Caminaba por su apartamento, releyendo la carta del señor Herrera una y otra vez. Se dio cuenta de que su transformación no podía ser un proceso silencioso e interno. Tenía la responsabilidad de reparar públicamente el daño que había causado públicamente. El lunes por la mañana tomó una decisión que sabía era arriesgada, pero necesaria. Convocó a una reunión del Departamento de Medicina Interna, algo inusual considerando que él era del Departamento de Cirugía. Cuando llegó al auditorio, encontró a más de 40 médicos, residentes y enfermeras, incluyendo a Catalina, quien lo observaba con expresión cautelosa desde una de las filas del medio. Adrián se acercó al pódium sin notas, sin presentación preparada, solo con la carta del señor Herrera en sus manos y un propósito claro en su corazón. «Buenos días a todos», comenzó, notando que su voz temblaba ligeramente. «Los convoqué porque necesito hablar sobre algo que pasó hace algunas semanas, algo de lo que no me siento orgulloso». El auditorio se sumió en un silencio expectante. Catalina se tensó visiblemente en su asiento. Como muchos de ustedes saben, tuve un enfrentamiento público con la doctora Esquivel sobre lo que yo consideraba un exceso de empatía hacia los pacientes. Adrián hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Le dije que era una ilusa, que los médicos que sienten demasiado fracasan. Un murmullo incómodo recorrió el auditorio. Adrián continuó, forzándose a mantener contacto visual con diferentes personas de la audiencia. Estaba equivocado, completamente, devastadoramente equivocado. Su voz se quebró ligeramente. La noche de mi colapso, esa misma doctora a quien había humillado fue quien me salvó la vida. Y después descubrí algo más. Adrián alzó la carta del señor Herrera. Esta es una carta de un paciente, el señor Ernesto Herrera. En ella cuenta cómo las palabras que yo dirigí a la doctora Esquivel ese día lo afectaron tanto que perdió la esperanza en su recuperación. Pero también cuenta cómo ella, con su exceso de empatía, le devolvió no solo la salud, sino las ganas de vivir. El silencio se había vuelto absoluto. Adrián pudo ver lágrimas en los ojos de algunas enfermeras, expresiones de sorpresa en los rostros de los médicos jóvenes, y en Catalina, una mezcla de shock y algo que se parecía al alivio. Pasé años construyendo una reputación basada en la idea de que la frialdad era sinónimo de excelencia médica, pero la doctora Esquivel me enseñó que estaba confundido. La verdadera excelencia médica incluye la compasión, la empatía, la capacidad de ver a cada paciente como un ser humano completo, no solo como un conjunto de síntomas. Adrián dirigió su mirada directamente hacia Catalina. «Doctora Esquivel, le debo una disculpa pública por la humillación que le causé, pero más que eso, le debo gratitud por recordarme quién soy realmente como médico. Usted no es una ilusa. Usted es todo lo que un médico debería aspirar a ser». El auditorio permaneció en silencio durante varios segundos antes de que comenzaran los aplausos. Primero tímidos, luego más intensos, hasta convertirse en una ovación que duró varios minutos. Cuando los aplausos cesaron, Adrián agregó: «Espero que todos podamos aprender de este error. La medicina sin humanidad no es medicina, es solo técnica,
y la técnica sin alma jamás podrá sanar completamente. Al finalizar la reunión, mientras el auditorio se vaciaba, Catalina se acercó lentamente al pódium. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Los días posteriores a la disculpa pública trajeron un cambio palpable en la atmósfera del Hospital Universitario Central. Los pasillos zumbaban con conversaciones en voz baja sobre lo que había presenciado el personal médico en el auditorio. Algunos residentes comentaban con admiración sobre la valentía de Adrián al admitir públicamente su error, mientras que otros expresaban sorpresa por ver una faceta tan vulnerable del cirujano más temido del hospital. Catalina se encontró en el centro de una atención que no había buscado. Colegas que antes la veían como una residente más, ahora la observaban con nuevo respeto. Las enfermeras la saludaban con sonrisas más cálidas y algunos médicos senior comenzaron a buscar su opinión en casos complejos. Sin embargo, la persona más afectada por este cambio era ella misma. Durante años, había desarrollado mecanismos para lidiar con la crítica y el desaliento, pero no estaba preparada para procesar la reivindicación pública. Se sentía expuesta, vulnerable, como si las defensas emocionales que había construido después de la humillación inicial se hubieran resquebrajado sin su permiso. El miércoles por la tarde, mientras revisaba expedientes en la biblioteca médica, Adrián se acercó cautelosamente. Era la primera vez que hablaban a solas desde el discurso en el auditorio. «Catalina», dijo suavemente, tomando asiento en la silla frente a ella. «¿Podríamos hablar?» Ella levantó la mirada de los papeles, estudiando su rostro con detenimiento. Los últimos meses habían cambiado algo fundamental en la expresión de Adrián. Las líneas duras alrededor de sus ojos se habían suavizado, y había una honestidad nueva en su manera de mirarla. «Por supuesto, doctor Salazar», respondió, cerrando el expediente que estaba revisando. «Adrián», la corrigió gentilmente. «Después de todo lo que ha pasado, creo que merezco al menos esa humanización». Catalina asintió, aunque se notaba la tensión en sus hombros. ¿De qué quería hablar? Adrián suspiró profundamente antes de responder. «Quería asegurarme de que mi disculpa pública no la hubiera incomodado. Sé que ser el centro de atención no es algo que busque». «¿Incomodarme?», repitió Catalina con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser irritación contenida. «Adrián, usted me humilló delante de colegas y pacientes. Me hizo dudar de mi propia vocación. Me obligó a construir muros emocionales que nunca quise tener». La honestidad brutal de sus palabras golpeó a Adrián como una bofetada necesaria. Se había enfocado tanto en su propia transformación que no había considerado completamente el daño duradero que había causado. «Tiene razón», admitió, sintiendo el peso de cada palabra de Catalina. «No puedo imaginar lo que significó pasar por eso, pero quiero que sepa que...» «¿Qué?», lo interrumpió Catalina, y por primera vez desde el incidente inicial dejó que su ira se mostrara. ¿Que no era su intención? ¿Que está arrepentido? «Adrián, usted atacó la esencia misma de quién soy como médica. Me hizo sentir como si mi manera de cuidar a los pacientes fuera una debilidad patética». Adrián sintió cada palabra como un puñal, pero sabía que se las merecía. «Catalina, yo...» «No», continuó ella, con voz temblorosa pero firme. «Necesito que entienda algo. Después de esa noche en que lo salvé, me di cuenta de algo terrible. Una parte de mí dudó. Por un segundo, cuando lo vi inconsciente en el suelo, una vocecita en mi cabeza me recordó sus palabras. Me hizo preguntarme si debía mantener la distancia profesional que usted tanto admiraba». La confesión cayó entre ellos como una bomba. Adrián se quedó completamente inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Pero ¿sabe qué me hizo reaccionar?», continuó Catalina, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Ver a un ser humano que necesitaba ayuda. No al cirujano arrogante, no al hombre que me había lastimado, sino a alguien cuya vida dependía de que yo fuera exactamente la médica que usted había menospreciado». Adrián sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No solo había herido a Catalina profesionalmente, sino que había plantado una semilla de duda que casi la hace vacilar en un momento crítico. «Catalina», dijo con voz quebrada, «no tenía idea. Si hubiera sabido que mis palabras habían llegado tan profundo». «Pero no lo sabía», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano.
porque nunca se tomó el tiempo de conocerme realmente antes de juzgarme. Vio compasión y asumió debilidad. Vio empatía y la interpretó como incompetencia. Ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. La biblioteca médica, usualmente llena de estudiantes y residentes, estaba extrañamente vacía, como si el universo hubiera conspirado para darles ese espacio de honestidad brutal. ¿Cómo puedo reparar esto?, preguntó finalmente Adrián. No solo la humillación pública, sino el daño más profundo. ¿Cómo puedo ayudarla a recuperar esa confianza en sí misma que yo quebré? Catalina lo miró durante largo tiempo, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también sus intenciones más profundas. No puede, dijo finalmente. Esa es la verdad dura que necesita escuchar. Usted no puede reparar el daño que causó, porque la reparación tiene que venir de adentro. Lo que sí puede hacer es asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Ni conmigo, ni con ningún otro médico joven que tenga la valentía de mantener su humanidad intacta. Adrián asintió lentamente, comprendiendo que la responsabilidad de Catalina hacia su propia sanación era algo que él no podía asumir, por mucho que quisiera hacerlo. «Hay algo más», añadió Catalina con voz más suave pero igualmente firme. «Su disculpa pública significó mucho para mí, más de lo que probablemente pueda entender, pero no porque me devolviera mi reputación o porque vindicara mi manera de ejercer la medicina. Significó mucho porque mostró que usted es capaz de crecimiento, de humildad, de reconocer cuando está equivocado. ¿Y eso es suficiente?», preguntó Adrián con esperanza cautelosa. Catalina sonrió por primera vez en la conversación, aunque era una sonrisa teñida de tristeza y sabiduría prematura. «Es un comienzo, pero Adrián, necesito que entienda algo importante. No podemos volver atrás. No podemos pretender que nada de esto pasó. Si vamos a tener algún tipo de relación profesional o incluso personal, tiene que ser construida sobre esta nueva realidad, no sobre el olvido del pasado». Adrián sintió una mezcla de alivio y aprensión. Catalina no le estaba cerrando la puerta completamente, pero le estaba dejando claro que cualquier relación futura tendría que ser ganada paso a paso, con acciones consistentes y tiempo. «Entiendo», dijo finalmente, «y acepto esas condiciones. No busco su perdón inmediato, ni pretendo que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo espero que me dé la oportunidad de demostrarle quién soy realmente, más allá del hombre que la lastimó». Catalina cerró los expedientes que tenía sobre la mesa y se puso de pie. «El tiempo dirá, Adrián, el tiempo y sus acciones». Mientras la veía alejarse, Adrián comprendió que había comenzado un proceso que sería mucho más largo y complejo de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de disculparse y seguir adelante. Se trataba de reconstruir completamente la confianza, no solo de Catalina hacia él, sino también de él hacia sí mismo. La verdadera redención, se dio cuenta, no sería un momento dramático, sino un trabajo diario, constante, de demostrar que había aprendido no solo de sus errores, sino de la sabiduría de la mujer que había subestimado tan gravemente. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva y extraña para ambos protagonistas. Adrián había tomado en serio las palabras de Catalina sobre demostrar quién era realmente a través de acciones consistentes. Sus cambios comenzaron siendo sutiles. Llegaba temprano para ayudar a residentes junior con casos complicados. Se quedaba después de las cirugías para hablar con las familias de los pacientes. Y más notablemente, había comenzado a tratar a todo el personal médico con una consideración que antes reservaba solo para sus pares de alto rango. Catalina observaba estos cambios desde la distancia, con una mezcla de cautela y curiosidad genuina. Había algo desconcertante en ver al hombre que la había humillado transformarse gradualmente en alguien que se parecía más al médico que las enfermeras recordaban de años anteriores. Un martes por la tarde, mientras Catalina realizaba su ronda en el área de cuidados intensivos, presenció una escena que la hizo detenerse. Adrián estaba junto a la cama de una niña de 8 años que había sido operada esa mañana por una malformación cardíaca congénita. Los padres, una pareja joven que claramente luchaba contra el agotamiento y la preocupación, lo escuchaban atentamente. «La cirugía salió mejor de lo que esperábamos», explicaba Adrián con voz suave, muy diferente al tono autoritario que Catalina recordaba. «Mariana va a necesitar algunas semanas de recuperación,
pero su corazón debería funcionar normalmente a partir de ahora. La madre de la niña comenzó a llorar de alivio y Adrián, en lugar de mantener la distancia profesional que antes habría considerado apropiada, le ofreció un pañuelo y esperó pacientemente a que se calmara. «Doctor», preguntó el padre con voz temblorosa, «¿ella podrá jugar fútbol como las otras niñas? Es su sueño». Adrián se agachó para quedar a la altura de la niña, que acababa de despertar de la anestesia. «¿Te gusta el fútbol, Mariana?». La pequeña asintió débilmente, con una sonrisa que iluminó su rostro pálido. «Bueno», dijo Adrián con una sonrisa genuina, «vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que puedas correr y jugar todo lo que quieras. ¿Te parece?». Catalina sintió algo moverse en su pecho mientras observaba la escena. Este no era el mismo hombre que meses atrás había despreciado la conexión emocional con los pacientes. Había algo auténtico en la manera en que interactuaba con la familia, algo que no se sentía forzado o performativo. Más tarde esa noche, mientras terminaba de actualizar los expedientes de sus pacientes, Catalina se encontró con Adrián en el área de descanso de los médicos. Él estaba sentado en una de las sillas, con expresión pensativa, tomando una taza de café. «¿Cómo está la pequeña Mariana?», preguntó Catalina, sorprendiéndose a sí misma por iniciar la conversación. Adrián levantó la mirada, claramente sorprendido pero complacido por la pregunta. «Bien, mejor de lo esperado en realidad. Sus signos vitales se han estabilizado completamente. Vi cómo habló con sus padres», continuó Catalina, tomando asiento en la silla contigua. «Fue diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Adrián con curiosidad genuina. Catalina consideró sus palabras cuidadosamente. «Humano». Se veía como alguien que realmente se preocupaba por el bienestar integral de la niña, no solo por el éxito técnico de la cirugía. Adrián asintió lentamente. «He estado reflexionando mucho sobre algo que me dijo el doctor Vargas hace unas semanas. Me preguntó cuándo había dejado de ver a las personas detrás de las enfermedades». Hizo una pausa, removiendo su café distraídamente. «Creo que la respuesta es que nunca dejé de verlas completamente. Solo dejé de permitirme sentir algo al respecto». «¿Por qué?», preguntó Catalina, genuinamente intrigada. Adrián suspiró profundamente. «Porque duele. Cuidar realmente, sentir empatía genuina por cada paciente, cada familia que pasa por tu quirófano, duele de una manera que pensé que no podía soportar». La honestidad cruda en su voz sorprendió a Catalina. «¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el dolor que viene con la empatía es preferible a la vacuidad que viene con la indiferencia», respondió Adrián, mirándola directamente. «Usted me enseñó eso la noche que me salvó, no con palabras, sino con acciones». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Por primera vez desde el incidente inicial, Catalina se sintió como si estuviera hablando con una persona real, no con la versión endurecida que había conocido meses atrás. «Adrián», dijo finalmente, «¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto». Cuando era residente, cuando era el médico que las enfermeras recuerdan con cariño, ¿qué cambió? ¿Cuál fue el momento exacto en que decidió que la empatía era una debilidad? Adrián permaneció en silencio durante varios minutos, como si estuviera excavando en recuerdos que había enterrado profundamente. «Hace 6 años», comenzó finalmente, «tuve un paciente, un niño de 12 años con un tumor cerebral inoperable. Me encariñé demasiado con él y su familia. Pasé meses buscando alternativas, consultando con especialistas de todo el mundo, prometiéndole que encontraríamos una solución. Su voz se quebró ligeramente al continuar. Cuando finalmente murió, después de 6 meses de agonía, su madre me culpó por haberles dado falsas esperanzas. Me dijo que mi optimismo había hecho que su hijo sufriera más tiempo del necesario, que había sido cruel al no prepararlos para lo inevitable». Catalina sintió un nudo en la garganta. «¿Y usted creyó que tenía razón?». «En ese momento sí. Decidí que era más seguro, más profesional, mantener la distancia emocional. Pensé que podía ser un mejor médico si no me permitía sentir tan profundamente». Adrián la miró con ojos llenos de remordimiento. «Pero ahora entiendo que estaba equivocado. Esa madre estaba procesando su dolor, buscando a alguien a quien culpar. Su enojo no invalidaba la importancia de la compasión en la medicina». «¿Sabe qué pienso?», dijo Catalina suavemente. «Pienso que ese niño tuvo suerte de tener un médico que se preocupaba tanto por él, que estaba dispuesto a explorar todas las opciones posibles.
El hecho de que no pudieran salvarlo no significa que su empatía fuera un error. Adrián la miró con una expresión que Catalina no había visto antes. Gratitud pura, sin defensas, sin orgullo herido. Gracias, dijo simplemente. Necesitaba escuchar eso. En ese momento, algo cambió sutilmente entre ellos. No era perdón completo, ni el restablecimiento inmediato de la confianza, pero era algo parecido al entendimiento mutuo. Catalina comenzó a ver a Adrián no como el villano de su historia, sino como un ser humano complejo que había cometido errores graves, pero que estaba genuinamente comprometido con su redención. Adrián, dijo mientras se levantaba para irse, lo que está haciendo ahora, la manera en que está tratando a los pacientes y sus familias, es lo correcto. No deje que nadie le convenza de lo contrario otra vez. Mientras la veía alejarse, Adrián sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. No solo esperanza de que Catalina pudiera eventualmente perdonarlo completamente, sino esperanza de que él mismo pudiera perdonarse y convertirse en el médico que había perdido en el camino. La conversación esa noche marcó un punto de inflexión sutil pero significativo. Por primera vez, habían hablado no como víctima y victimario, sino como dos profesionales que compartían una pasión profunda por la medicina y una comprensión creciente de las complejidades humanas que la acompañan. El camino hacia la sanación completa aún era largo, pero ambos comenzaron a vislumbrar que podría ser posible no solo la reparación del daño causado, sino también la construcción de algo nuevo y valioso sobre los cimientos de esa experiencia compartida. Los cambios en la dinámica del Hospital Universitario Central no pasaron desapercibidos para todos los miembros del personal. Sin embargo, no todos recibieron la transformación de Adrián con la misma apertura. El doctor Pablo Restrepo, el cirujano junior, que había sido testigo del nuevo enfoque empático de Adrián, comenzó a expresar abiertamente su descontento durante las reuniones departamentales. No entiendo esta nueva tendencia de convertir las consultas médicas en sesiones de terapia, comentó Restrepo durante una junta matutina, dirigiendo una mirada significativa hacia Adrián. Los pacientes vienen aquí a ser curados, no a ser consolados. El comentario creó una tensión inmediata en la sala. Varios médicos intercambiaron miradas incómodas, mientras que otros asintieron sutilmente, mostrando que las opiniones sobre el nuevo Adrián estaban divididas. Adrián sintió el impulso familiar de responder con la autoridad cortante que había caracterizado sus intervenciones durante años, pero se contuvo. En lugar de contraatacar, simplemente respondió: «Creo que curar y consolar no son mutuamente excluyentes, doctor Restrepo». La respuesta mesurada sorprendió a todos los presentes, especialmente a aquellos que conocían el temperamento tradicionalmente explosivo de Adrián cuando su autoridad era cuestionada. Catalina, que asistía a la reunión como parte de su rotación, observó el intercambio con interés creciente. Podía ver la lucha interna en el rostro de Adrián, la tensión entre su antigua naturaleza combativa y su nueva determinación de responder con sabiduría en lugar de ego. Después de la reunión, Restrepo se acercó a Catalina en el pasillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doctora Esquivel», le dijo con tono condescendiente, «espero que no se sienta responsable por los cambios recientes en el doctor Salazar. Algunos de nosotros entendemos que la medicina seria requiere límites profesionales claros». Catalina sintió una chispa de irritación, pero mantuvo su compostura. «No estoy segura de entender a qué se refiere, doctor Restrepo». «Bueno», continuó él bajando la voz como si compartiera un secreto, «algunos colegas están preocupados de que toda esta sensibilidad nueva pueda afectar la excelencia quirúrgica que siempre ha caracterizado al doctor Salazar. Sería una lástima que la influencia equivocada arruinara una carrera tan distinguida». Las palabras de Restrepo tocaron una fibra sensible en Catalina. Durante semanas había observado la genuina transformación de Adrián, y la sugerencia de que ella era una influencia equivocada la molestó más de lo que esperaba. «Doctor Restrepo», respondió con voz firme, «creo que confunde la compasión con la incompetencia. El doctor Salazar sigue siendo un cirujano excepcional, pero ahora también es un médico más completo». Restrepo sonrió con arrogancia. «Ya veremos. La presión de los casos difíciles tiene una manera de revelar las verdaderas prioridades de un médico». Como si el universo hubiera estado escuchando,
Esa misma tarde se presentó exactamente el tipo de caso que Restrepo había mencionado. Un accidente múltiple trajo al hospital a varias víctimas, incluyendo a una mujer joven con trauma abdominal severo que requería cirugía inmediata. Adrián fue asignado como cirujano principal, con Catalina como parte del equipo de apoyo. En el quirófano, mientras se preparaban para la operación, se hizo evidente que el caso era más complicado de lo que habían anticipado inicialmente. La paciente, de nombre Sofía, tenía múltiples laceraciones internas y una hemorragia que parecía difícil de controlar. Tensión arterial cayendo rápidamente, reportó el anestesiólogo con voz tensa. Necesitamos más sangre, pidió Adrián, trabajando con precisión quirúrgica mientras se evaluaba el daño. Catalina, ¿puede revisar los estudios preoperatorios otra vez? Hay algo que no está cuadrando. Mientras Catalina revisaba los expedientes, notó algo que había pasado desapercibido en la evaluación inicial. Adrián, dijo urgentemente, según estos estudios, ella está embarazada, aproximadamente 8 semanas. La noticia cayó como una bomba en el quirófano. Adrián se detuvo momentáneamente, procesando las implicaciones. No solo estaban luchando por salvar una vida, sino potencialmente 2. ¿Alguien sabe si la familia está enterada del embarazo?, preguntó Adrián, manteniendo sus manos firmes mientras continuaba la cirugía. Una de las enfermeras había hablado con el esposo en la sala de espera. El esposo no tenía conocimiento. Aparentemente, ella no se lo había dicho aún. La complejidad emocional de la situación se hizo palpable en el quirófano. Adrián se enfrentaba a decisiones quirúrgicas que podrían afectar no solo la supervivencia de la paciente, sino también la de un embarazo que posiblemente era un secreto incluso para la familia. En ese momento crítico, el viejo Adrián habría tomado las decisiones puramente técnicas necesarias para salvar a la paciente, sin considerar las implicaciones emocionales más amplias. Pero el Adrián que había emergido después de su propia crisis se encontró navegando un territorio emocional más complejo. Opciones, murmuró para sí mismo mientras trabajaba. Siempre hay opciones. Durante los siguientes 40 minutos, Adrián ejecutó una de las cirugías más meticulosas de su carrera. No solo reparó el trauma abdominal, sino que logró hacerlo de una manera que preservara la viabilidad del embarazo. Cada movimiento fue calculado no solo para la supervivencia inmediata, sino para la preservación de todas las posibilidades futuras. Cuando finalmente declaró la cirugía exitosa, el quirófano se llenó de un silencio reverente. Catalina observó a Adrián, notando que su frente estaba perlada de sudor, no solo por el esfuerzo físico, sino por la intensidad emocional de las decisiones que había tomado. ¿Cómo está el embarazo?, preguntó la enfermera principal. «Estable», respondió Adrián con una mezcla de alivio y agotamiento. «Ambos están estables». Más tarde, mientras se lavaban las manos después de la cirugía, Catalina se acercó a Adrián. «Esa fue una cirugía extraordinaria», le dijo. «No solo técnicamente, sino en la manera en que consideró todos los aspectos humanos involucrados». Adrián se secó las manos lentamente, procesando no solo el éxito médico, sino también lo que había significado para él personalmente. «Hace 6 meses», admitió, «habría salvado a la paciente sin siquiera considerar el embarazo como un factor emocional significativo. Habría hecho mi trabajo técnico y habría dejado que otros lidiaran con las complejidades humanas». «¿Y ahora?», preguntó Catalina. «Ahora entiendo que las complejidades humanas no son distracciones de nuestro trabajo como médicos», respondió Adrián, mirándola directamente. «Son parte integral del trabajo mismo». En ese momento, algo cambió definitivamente entre ellos. Catalina se dio cuenta de que la transformación de Adrián no era una performance destinada a ganar su aprobación, sino un cambio fundamental en su comprensión de lo que significaba ser médico. «Adrián», dijo suavemente, «creo que por primera vez desde que lo conozco, veo al médico que siempre debió ser». Las palabras golpearon a Adrián con una fuerza emocional inesperada. No era solo una validación de su crecimiento profesional, era un reconocimiento de que había encontrado su camino de vuelta a la persona que había perdido años atrás. Esa noche, mientras el hospital se tranquilizaba en los turnos nocturnos, ambos comprendieron que habían atravesado algo juntos. No solo una cirugía compleja, sino una prueba de fuego que había demostrado que la redención no era solo posible,
sino que podía resultar en una versión mejor de la persona original. La distancia que había existido entre ellos desde el incidente inicial comenzó a cerrarse, no a través de palabras o gestos grandiosos, sino a través de la comprensión mutua que viene de presenciar la verdadera naturaleza de alguien bajo presión extrema. 3 meses habían pasado desde la cirugía que marcó un punto de inflexión en la relación entre Adrián y Catalina. El Hospital Universitario Central había presenciado una transformación gradual pero notable en la dinámica entre sus médicos. Adrián había comenzado a liderar con un estilo que combinaba su reconocida excelencia técnica con una sensibilidad humana que inspiraba respeto genuino en lugar de temor. Sin embargo, no todos en el hospital habían aceptado estos cambios con beneplácito. Un grupo de médicos senior, liderado informalmente por el doctor Restrepo, había comenzado a sembrar dudas sobre la nueva dirección del departamento de cirugía. Sus comentarios en pasillos y salas de descanso se centraban en la idea de que la medicina estaba perdiendo su rigor científico en favor de un sentimentalismo peligroso. La tensión llegó a un punto crítico durante una conferencia médica interdepartamental, donde se presentarían casos complejos para análisis y aprendizaje colectivo. El doctor Eduardo Vargas había decidido que era momento de abordar directamente las divisiones que se habían formado en el personal médico. Hoy discutiremos 3 casos recientes que han generado conversaciones importantes sobre nuestros enfoques médicos, anunció Eduardo al abrir la sesión. Quiero que esta sea una discusión abierta y honesta sobre lo que significa la excelencia médica en el siglo XXI. El primer caso presentado fue precisamente el de Sofía, la paciente embarazada que Adrián había operado exitosamente. Los detalles médicos fueron expuestos de manera objetiva, pero era evidente que la presentación estaba diseñada para generar debate sobre las decisiones tomadas durante la cirugía. El doctor Restrepo fue el primero en comentar. Sin duda, la técnica quirúrgica fue impecable. Comenzó con tono medido. Sin embargo, me pregunto si las consideraciones extras que se tomaron durante la operación fueron realmente necesarias. El tiempo adicional dedicado a preservar un embarazo no confirmado podría haber puesto en riesgo la vida de la paciente principal. Sus palabras generaron murmullo entre los asistentes. Era una crítica velada pero directa al enfoque de Adrián. Adrián se puso de pie para responder, pero antes de que pudiera hablar, Catalina levantó la mano solicitando la palabra. Eduardo, intrigado por la dinámica que se estaba desarrollando, le concedió el turno. Con todo respeto, doctor Restrepo, comenzó Catalina con voz clara y firme, creo que su análisis está fundamentalmente equivocado. No se trató de consideraciones extras, sino de medicina integral. La atención de toda la sala se dirigió hacia ella. Catalina sintió el peso de las miradas, pero continuó con determinación creciente. Durante esa cirugía, presencié algo que define lo que debería ser nuestra profesión. El doctor Salazar no solo salvó una vida, salvó una familia. Sus decisiones técnicas fueron informadas no solo por conocimiento médico, sino por comprensión humana completa. Adrián la observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Por primera vez, Catalina no solo estaba defendiendo un enfoque médico, sino que lo estaba defendiendo a él directamente. Pero doctora Esquivel, intervino otro médico senior, ¿no considera que el sentimentalismo puede nublar el juicio médico? ¿Que las decisiones basadas en emociones pueden llevar a errores? La pregunta tocó el núcleo del debate que había estado desarrollándose en el hospital durante meses. Catalina respiró profundamente antes de responder. La empatía no es sentimentalismo, dijo con convicción. La compasión no es debilidad. Y la consideración integral del bienestar del paciente no es un error. Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. Durante años, algunos de nosotros hemos sido etiquetados como demasiado sensibles o ilusos por creer que la medicina debe servir no solo al cuerpo, sino a la persona completa. Las palabras resonaron en el auditorio con un poder que sorprendió incluso a Catalina. Había encontrado su voz no solo para defenderse a sí misma, sino para articular una visión de la medicina que había estado gestándose durante meses de reflexión y crecimiento. Yo fui llamada ilusa una vez, continuó, dirigiendo una mirada directa hacia Adrián,
por un colega que creía que mi manera de tratar a los pacientes era una debilidad profesional. Esa experiencia me hizo dudar de mí misma, me hizo cuestionar si tal vez tenía razón. El silencio en el auditorio era absoluto. Incluso los críticos más duros parecían estar escuchando con atención genuina. Pero lo que he aprendido es que la verdadera fortaleza médica no viene de la distancia emocional, viene de la capacidad de sentir profundamente y aún así mantener la claridad de juicio necesaria para tomar las mejores decisiones médicas. Catalina hizo una pausa, observando los rostros de sus colegas. El doctor Salazar me enseñó algo importante esa noche que salvé su vida. Me enseñó que todos nosotros, sin importar cuán técnicamente competentes seamos, somos vulnerables. Somos humanos. Y cuando somos pacientes, no queremos ser tratados como casos clínicos. Queremos ser tratados como personas. Adrián sintió que algo se movía profundamente en su pecho. No solo estaba escuchando a Catalina defender su nueva filosofía médica, estaba escuchando el eco de su propio crecimiento reflejado en las palabras de la mujer que había sido instrumental en su transformación. La medicina que practiquemos en este hospital, continuó Catalina, puede ser técnicamente excelente y humanamente compasiva al mismo tiempo. No son características mutuamente excluyentes. De hecho, creo que se potencian mutuamente. Cuando terminó de hablar, el silencio se extendió por varios segundos antes de que comenzaran los aplausos. Primero fueron las enfermeras, luego los residentes más jóvenes, y gradualmente incluso algunos de los médicos senior se unieron al reconocimiento. Adrián se puso de pie y se dirigió al podium. La doctora Esquivel acaba de articular algo que me tomó años entender, dijo con voz clara. Hace meses la llamé ilusa por creer exactamente en lo que acaba de describir. Estaba equivocado entonces, y cualquiera que piense que la compasión debilita nuestra medicina está equivocado ahora. Se dirigió directamente hacia donde estaba sentada Catalina. Doctora Esquivel, usted no es una ilusa. Usted es lo que todos nosotros deberíamos aspirar a ser, un médico completo. El reconocimiento público, esta vez no nacido de la culpa sino de la convicción genuina, marcó un momento de cierre definitivo para ambos. Catalina sintió que las últimas barreras de resentimiento se desmoronaban, no porque Adrián hubiera demostrado su arrepentimiento, sino porque había demostrado su crecimiento genuino. Después de la conferencia, mientras el auditorio se vaciaba, Adrián se acercó a Catalina. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella, aunque ambos sabían la respuesta. «Por defenderme cuando no lo merecía, por ver en mí el potencial para ser mejor, por enseñarme que la redención es posible». Catalina lo miró con una sonrisa que llevaba meses sin aparecer en su rostro cuando hablaba con él. «Adrián, usted mismo hizo el trabajo difícil. Yo solo recordé quién era usted realmente». En ese momento, ambos comprendieron que habían completado un círculo. El hombre que había cuestionado su humanidad había aprendido a valorarla, y la mujer que había dudado de su propia fortaleza había encontrado su voz más poderosa. La transformación estaba completa, pero más importante aún, había sentado las bases para algo nuevo, una colaboración basada en respeto mutuo, crecimiento compartido y una visión común de lo que la medicina podía y debía ser. 6 meses después de la conferencia médica, que había redefinido las filosofías del Hospital Universitario Central, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. El programa de residencia había invitado a Catalina a presentar una ponencia sobre medicina integral en el siglo XXI para los nuevos residentes que ingresarían al hospital. Era un honor que reconocía no solo su competencia técnica, sino también su liderazgo en la promoción de un enfoque más humano de la medicina. La mañana de la presentación, Catalina se preparaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era Esperanza, con voz emocionada. «Doctora, tiene que venir al vestíbulo principal. Hay alguien que quiere verla». Intrigada, Catalina se dirigió al área de recepción donde encontró una escena que la llenó de calidez instantánea. El señor Ernesto Herrera estaba parado junto a una joven radiante en vestido de novia, claramente posando para fotografías. Al verla acercarse, sus ojos se iluminaron. «Doctora Esquivel», exclamó con alegría genuina, «quería que conociera a mi nieta, Carmen. Hoy es su boda». La joven se acercó con una sonrisa luminosa.
Abuela me ha contado todo sobre usted. Dice que usted le devolvió la vida para que pudiera estar aquí conmigo hoy. Catalina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Es un honor conocerla, Carmen. Su abuelo es un hombre muy especial. Doctora, dijo el señor Herrera, tomando sus manos con las suyas, que ahora se veían fuertes y estables. Vine a agradecerle una vez más, pero también a decirle algo importante. Mi nieta ha decidido estudiar medicina. Dice que quiere ser como usted. Las palabras golpearon a Catalina con una emoción profunda que no había anticipado. Ver el impacto a largo plazo de su manera de ejercer la medicina, materializado en la inspiración de una nueva generación, la llenó de una satisfacción que trascendía cualquier reconocimiento profesional. «Será un honor tenerla como colega en el futuro», respondió Catalina dirigiéndose a Carmen. «La medicina necesita personas que entiendan que cada paciente es una historia completa, no solo un diagnóstico». Después de despedirse de la familia Herrera, Catalina se dirigió al auditorio donde tendría lugar su presentación. Al entrar, se sorprendió de ver que la audiencia era más grande de lo esperado. No solo estaban los nuevos residentes, sino también muchos médicos senior, enfermeras y en la primera fila Adrián. Durante los meses anteriores, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado al principio. No era solo respeto profesional, ni tampoco era simplemente amistad. Era una conexión forjada en la adversidad, templada por el crecimiento mutuo y enriquecida por una comprensión profunda de las vulnerabilidades y fortalezas del otro. «Buenos días a todos», comenzó Catalina sintiendo una confianza que había nacido de meses de autodescubrimiento y validación. «Hoy quiero hablarles sobre algo que durante mucho tiempo fue considerado una debilidad en nuestra profesión, la empatía». Durante los siguientes 40 minutos, Catalina tejió una narrativa que entrelazaba casos clínicos con reflexiones profundas sobre la naturaleza humana de la medicina. Habló sobre la importancia de ver a los pacientes como personas completas, sobre la fortaleza que se requiere para mantener la compasión en un ambiente técnicamente exigente y sobre cómo la medicina más avanzada aún necesita el toque humano más básico. «Hace un año», continuó, «un colega me dijo que era una ilusa por creer que la empatía era una herramienta médica válida. Esa experiencia me hizo cuestionar no solo mi enfoque profesional, sino también mi valor como médica». Adrián, sentado en la primera fila, sintió cada palabra como un eco de su propio viaje de transformación. «Pero lo que he aprendido», prosiguió Catalina, «es que la verdadera ilusión no es creer en la compasión. La verdadera ilusión es pensar que podemos ser médicos completos sin ella». Al concluir su presentación, los aplausos fueron inmediatos y sostenidos. Pero más que el reconocimiento de la audiencia, lo que conmovió a Catalina fue ver la expresión en el rostro de Adrián: orgullo puro, admiración genuina y algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado aún. Después de que el auditorio se vaciara, Adrián se acercó al pódium donde Catalina estaba guardando sus notas. «Esa fue una presentación extraordinaria», le dijo, «pero hay algo que quiero añadir a lo que dijiste». Catalina lo miró con curiosidad. «Cuando te llamé ilusa hace un año», continuó Adrián, «no solo estaba atacando tu enfoque médico, estaba defendiéndome de algo que veía en ti y que había perdido en mí mismo, la valentía de mantener el corazón abierto en una profesión que puede ser devastadoramente difícil». Sus palabras crearon un silencio íntimo entre ellos, cargado de meses de crecimiento compartido y comprensión mutua. «Catalina», dijo finalmente, «quiero pedirte algo». «¿Qué? ¿Considerarías trabajar conmigo en el desarrollo de un nuevo protocolo de atención integral? Creo que juntos podríamos crear algo que realmente transforme la manera en que este hospital trata a sus pacientes». La propuesta era profesional, pero ambos entendían que representaba algo más profundo, la posibilidad de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que habían aprendido juntos. «Me encantaría», respondió Catalina con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Mientras caminaban juntos por los pasillos del Hospital Universitario Central, pasando por las mismas áreas donde meses atrás habían vivido el conflicto que los había definido, ambos comprendieron que habían completado no solo un ciclo de redención personal, sino también un ciclo de crecimiento profesional que los había convertido en mejores médicos y mejores personas. El hospital que los rodeaba seguía siendo el mismo físicamente,
pero la cultura que se respiraba en sus pasillos había cambiado. Los médicos jóvenes hablaban con más libertad sobre sus preocupaciones por los pacientes. Las enfermeras se sentían más valoradas en su contribución al cuidado integral y los pacientes notaban una diferencia sutil pero significativa en la manera en que eran tratados. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Adrián, mientras se detenían frente a la habitación que una vez había sido del señor Herrera. ¿Qué? Que tú me salvaste mucho antes de esa noche que colapsé. Me salvaste el día que te negaste a dejar que mis palabras cambiaran quién eras realmente. Catalina lo miró con una ternura que había crecido gradualmente a través de todos los meses de transformación compartida. Y tú me enseñaste que el perdón no es solo sobre olvidar el daño, sino sobre crear algo mejor a partir de él. Al atardecer, mientras el Hospital Universitario Central se preparaba para el turno nocturno, dos médicos que habían comenzado como adversarios ahora caminaban como socios hacia un futuro que prometía no solo sanación para sus pacientes, sino también para todos aquellos que elegirían seguir su ejemplo de medicina integral. El círculo se había cerrado, pero más importante aún, había abierto infinitas posibilidades para comenzar nuevos círculos de crecimiento, compasión y excelencia médica verdaderamente humana. El Hospital Universitario Central había cambiado notablemente en 5 años. Los pasillos que una vez resonaban solo con conversaciones técnicas, ahora vibraban con un equilibrio perfecto entre excelencia médica y calidez humana. En la entrada principal, una placa dorada testimoniaba el reconocimiento que la institución había recibido como Hospital Modelo en Atención Integral por parte del Ministerio de Salud. La doctora Catalina Esquivel, ahora de 34 años, caminaba por el área de cardiología pediátrica con la confianza serena de quien había encontrado su lugar exacto en el mundo. Como jefa del nuevo Departamento de Medicina Integral, había implementado protocolos que habían sido adoptados por hospitales de todo el país. Su enfoque no era solo una filosofía personal, se había convertido en un estándar de atención médica. Doctora Esquivel, la llamó una voz familiar desde el final del pasillo. Era Carmen Herrera, ahora en su 3er año de residencia, con el cabello recogido y la misma determinación luminosa que había mostrado el día de su boda 5 años atrás. Carmen, respondió Catalina con una sonrisa maternal, ¿cómo va tu rotación en pediatría? Desafiante pero increíble, respondió la joven residente. Ayer tuve un paciente que me recordó mucho a mi abuelo, un niño de 8 años que estaba aterrorizado por la cirugía, pero cuando me senté a explicarle el procedimiento con calma, toda su ansiedad se desvaneció. Catalina asintió con orgullo. Ver cómo la nueva generación de médicos había abrazado naturalmente el enfoque integral la llenaba de una satisfacción profunda que trascendía cualquier logro personal. En el piso superior, el doctor Adrián Salazar, ahora de 43 años, terminaba de revisar el protocolo de un caso complejo con su equipo quirúrgico. Su reputación había evolucionado. Ya no era temido, sino respetado y admirado. Los residentes competían por trabajar con él, no por el prestigio de su técnica quirúrgica, sino porque sabían que aprenderían a ser médicos completos bajo su tutela. Doctor Salazar, dijo el doctor Restrepo, que había solicitado una reunión privada. Los años habían suavizado su arrogancia inicial, y la transformación del hospital lo había obligado a reconsiderar sus propias prácticas médicas. Pablo, respondió Adrián, invitándolo a sentarse en su oficina, que ahora estaba decorada no solo con diplomas y reconocimientos, sino también con fotografías de pacientes y cartas de agradecimiento de familias. Quería disculparme, dijo Restrepo directamente. Por años pensé que usted y la doctora Esquivel estaban llevando la medicina por un camino equivocado, pero después de ver los resultados, los índices de satisfacción de pacientes, incluso las mejoras en los resultados médicos, tenía razón. Adrián sonrió con genuina calidez. Pablo, todos estamos en constante aprendizaje. Lo que importa es que nuestros pacientes reciban la mejor atención posible. Esa tarde, como cada viernes, Catalina y Adrián se reunían en la biblioteca médica para revisar los casos de la semana y planificar las mejoras al protocolo de atención integral que habían desarrollado juntos. Su colaboración profesional se había convertido en algo único, una sinergia perfecta
entre dos mentes brillantes que se complementaban en formas que ninguno había anticipado. ¿Has visto los números del trimestre?, preguntó Adrián, mostrándole un tablet con estadísticas. Las tasas de recuperación han mejorado un 15% desde que implementamos las últimas modificaciones al protocolo. Y más importante, añadió Catalina, las encuestas de experiencia del paciente muestran niveles de satisfacción que nunca habíamos alcanzado. Mientras revisaban los datos, ambos reflexionaron sobre el camino recorrido. Habían construido algo más grande que sus individualidades, un legado que transformaría la medicina mucho después de que sus carreras terminaran. Catalina, dijo Adrián, dejando a un lado el tablet, hay algo que nunca te he dicho adecuadamente. Ella lo miró con curiosidad. Aquella noche que me salvaste, no solo me devolviste la vida física, me devolviste la posibilidad de ser el médico que había olvidado que podía ser, pero más que eso, me devolviste la posibilidad de ser una mejor persona. Catalina sintió una calidez familiar, la misma que había sentido gradualmente durante todos estos años de trabajo conjunto. Adrián, creo que nos salvamos mutuamente. Tú me enseñaste que la redención es posible, que las personas pueden cambiar verdaderamente. Esa lección me ha hecho no solo una mejor médica, sino también una mejor ser humana. En ese momento, mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la biblioteca, ambos comprendieron que habían creado algo hermoso y duradero. No era solo una asociación profesional exitosa, era una amistad profunda forjada en el fuego de la adversidad y templada por años de crecimiento mutuo. El Hospital Universitario Central seguía funcionando a su alrededor, lleno de nuevas generaciones de médicos que aprenderían que la excelencia técnica y la compasión humana no solo podían coexistir, sino que se potenciaban mutuamente. La historia de la doctora que fue llamada ilusa y del médico que aprendió a valorar la humanidad se había convertido en leyenda institucional, pero más importante aún, se había convertido en la base de una nueva cultura médica. Mientras guardaban sus notas y se preparaban para terminar otra semana de trabajo significativo, tanto Catalina como Adrián sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la fortuna de experimentar: la satisfacción profunda de haber transformado no solo sus propias vidas, sino también las vidas de innumerables pacientes y colegas. El círculo que había comenzado con humillación y dolor se había expandido hasta convertirse en ondas de sanación que se extendían mucho más allá de los muros del hospital, tocando vidas que nunca conocerían directamente, pero que se beneficiarían para siempre del legado de medicina integral que habían construido juntos. En el vestíbulo principal del hospital, la placa dorada brillaba bajo las luces del atardecer, pero el verdadero tesoro no era el reconocimiento público, sino la transformación silenciosa y profunda que ocurría cada día en cada interacción entre médicos y pacientes, donde la técnica médica más avanzada se combinaba con la compasión más antigua y poderosa de la humanidad. Fin. ¿Alguna vez te has sentido completamente juzgado e incomprendido en tu trabajo o vida personal? La historia de la doctora Catalina nos muestra que a veces las personas que más nos lastiman son justamente aquellas que más necesitan aprender de nuestra fortaleza. Si pudieras hablar con alguien que te humilló en el pasado y que hoy reconoce su error, ¿qué le dirías? ¿Podrías perdonar como lo hizo Catalina? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.